Bueno, buenas noches. Vamos a grabar ahora algo sobre el Rabbi Yehuda Ashlag, el Bala Sulam, después de haber grabado algo del Ari, y después nos vamos a meter al Rabash, y con eso el Rav Lightman nos da una breve descripción biográfica de estos tres grandísimos cabalistas. Bueno, dice así, el Rabbi Yehuda Ashlag, lo que imprimió siempre, la característica que imprimió siempre, era tiempo de actuar. Veamos qué dice así. Sabía que el tiempo apremiaba. Susurró al oído de Ben Gurión la manera de establecer un Estado real, independiente. Realizó todos los esfuerzos posibles para difundir la sabiduría de la Kabbalah. Esta es la biografía de uno de los más grandes cabalistas, el Rabbi Yehuda Ashlag, conocido también como el Bala Sulam. En una tempestuosa tarde de invierno en Polonia, dice el Rav Lightman, el Rabbi Yehuda Ashlag regresó a casa aún más retraído que de costumbre. Colocó su abrigo en un rincón de la habitación y se sentó pensativamente en el sofá. No pronunció ni una sola palabra. Después de un largo silencio, le informó a su familia. Estamos en el umbral de una nueva era, decía. Ya no puedo permanecer más en Polonia. Ha llegado la hora de hacer aliá, o que en español significa emigrar, hacer aliá a Israel. Bala Sulam, dice el Rav Lightman, fue uno de los cabalistas más admirables de nuestro tiempo. Una de esas almas singulares que vino a este mundo a traernos la sabiduría de la Kabbalah y acercarnos a una vida más plena, llena de paz y unidad. Escribió Bala Sulam así, cito, tengo deseos de derribar esta muralla de hierro que nos ha venido separando de la sabiduría de la Kabbalah. Ciertamente, él fue el primer cabalista que interpretó el libro del esplendor, el libro del Zohar, en su totalidad. Los textos del Ari también fueron interpretados por él y permitió que la antigua sabiduría de la Kabbalah fuera accesible a toda la gente. También fue el primero en publicar un documento de contenido cabalístico y divulgarlo entre el público. Así pues, su corazón se afligía por el futuro del pueblo de Israel y del mundo en general, una preocupación que dominaba cada una de sus acciones. La lucha por hacer aliá o emigrar. Ese día de 1921 no era el primero en que Bala Sulam había expresado su deseo de emigrar a Israel. Algunos años antes, había intentado organizar la Aliyá para un grupo de 100 familias que irían a establecerse en un nuevo asentamiento en Israel. Nubes oscuras se ciernen sobre los cielos de Europa, le decía a cualquiera que le escuchara. El reloj se apresura
y el tiempo es vital, destacaba el Bala Sulam. El grupo ya había ordenado el embarque de sus menajes de caza desde Suecia y se preparaban para hacer alía. Cuando los rabinos de Varsovia descubrieron el plan, ansiosos por la influencia del laicismo en Israel, los rabinos prohibieron viajar a estas familias. En vez de esto, al ejercer una fuerte presión en los miembros del grupo para que se quedaran, pues provocaron su dispersión. A Bala Sulam, quien había organizado al grupo, los rabinos de la ciudad lo excluyeron, lo humillaron y lo relevaron de su cargo como rabino. A pesar de esto, no se rindió, sino que persistió en sus esfuerzos. Poco tiempo después y sin dinero, el rabí Ashlag finalmente hizo aliyá con su familia y se estableció en Jerusalén. Algunos, y esto es comentario mío, conforme estudiemos más a fondo la sabiduría de la Kabbalah, nos vamos a ir, vamos a discernir y a racionalizar otros aspectos respecto de las religiones, en este caso de la religión judía o de la religión que fuere. Vamos a discernir y vamos a encontrar cosas que nos van a hacer retomar y reposicionarse en relación a estas doctrinas religiosas. Bueno, reavivando el amor, dice el Raf. Eran finales de los años 40 en la casa de David Ben Gurión, en el número 17 de la calle KKL en Tel Aviv. A las 8 de la noche, el jefe del Consejo Nacional parecía fascinado escuchando al hombre que se encontraba sentado frente a él. Si nos acercáramos lo suficiente, podríamos escuchar fragmentos de sus palabras. David, le dice el hombre apasionadamente, podemos construir un estado independiente y feliz aquí si tan solo pudiéramos reavivar el amor natural que está latente en todos nosotros. Y continúa diciendo, tenemos que asegurarnos que cuando se establezca un estado aquí, sus ciudadanos se ocupen unos de otros. Únicamente de esta forma vamos a tener una base segura y natural en la que podamos construir y continuar nuestra existencia como nación. En muchas ocasiones, dice Ben Gurión, me reuní con Bala Sulam para discutir sobre la Kabbalah y el futuro de la nación. Déjenme decirles que para los que no conozcamos muy bien la historia de Israel, Ben Gurión, David Ben Gurión, fue uno de los pilares e importantes políticos en el nacimiento de la nueva nación de Israel. Sigo leyendo. ¿Por qué Ben Gurión sostuvo tantos encuentros con Bala Sulam? Pregunta el Rab. ¿Qué le expresaba Bala Sulam y por qué estaba Ben Gurión tan intrigado por lo que tenía que revelarle? Bala Sulam conocía bien la esencia y la singularidad de su gente. Sabía que el pueblo de Israel podría sobrevivir únicamente
sobre los cimientos de la ley espiritual de amor al prójimo. En sus conversaciones con Ben Gurión, le hacía hincapié una y otra vez y le citaba: para tener éxito en nuestra misión mutua de construir una comunidad unida aquí, debemos despertar dentro de nosotros esa chispa de amor por nuestros semejantes. De lo contrario, tarde o temprano, no encontraremos un área de interés común. Sin embargo, dice el Rav Lightman, Ben Gurión no fue el único. El rabí Yehuda Shlach se reunió con todos los líderes de la nación en esa época, incluyendo a Moshe Sharet, Salman Sashar, Moshe Aram y Jaim Arlosonov. Sin pensar en las diferencias de mentalidad y apariencia, la única preocupación de Bala Sulam era el futuro del pueblo de Israel. La Kabbalah para el pueblo. Bala Sulam no se conformó con reunirse con los líderes de la nación. Poco después de su llegada a Israel, se dedicó a tiempo completo a la enseñanza y a esparcir el método que conduce a amar al prójimo. En 1933 decidió publicar una serie de artículos con la intención de preparar el camino para la verdadera unificación del pueblo. Entre comillas, Tiempo de Actuar fue su primer artículo y el título da testimonio de la firme intención de Bala Sulam por lograr que la sabiduría de la Kabbalah estuviera al alcance de nuestra generación. Hasta que él llegó, la Kabbalah había sido ocultada herméticamente. Sin embargo, todo eso estaba a punto de cambiar. Bala Sulam, en su libro La sabiduría de la Kabbalah y su esencia, nos lega este fragmento que dice así: me siento feliz de haber nacido en esta generación en que ya se permite difundir la sabiduría de la verdad. La humanidad necesitaba la sabiduría de la Kabbalah y Bala Sulam tenía la determinación de presentarla al mundo. Como una parte muy importante de sus esfuerzos de diseminación, Bala Sulam interpretó los textos escritos por el Ari y publicó sus comentarios en una composición trascendental de 6 volúmenes. Sí, 6 volúmenes. Y la llamó El estudio de las 10 Sefirot. En la introducción a la obra, Bala Sulam escribió que estaba destinada a que cualquier persona pudiera responder a la pregunta: ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Qué pasa en esta vida? Y Bala Sulam afirmaba inequívocamente: solo
mediante la difusión de la sabiduría de la Kabbalah al gran público, seremos merecedores de la redención completa. Y puesto que ese es el caso, decía el Bala Sulam, tenemos la obligación de establecer escuelas y escribir libros con el fin de acelerar la difusión de la sabiduría a través de la nación. Esto que estamos haciendo y que ustedes están oyendo y que yo estoy leyendo es la difusión de la sabiduría de la Kabbalah y no soy el único. Sigo leyendo. Un periódico escrito con amor. El 5 de junio de 1940, Bala Sulam tomó la decisión de dar un paso revolucionario. Recopiló las ideas que constituyen el núcleo de la sabiduría de la Kabbalah, las reescribió en términos sencillos y las publicó en el primer órgano cabalista de la historia, Aumá, que significa la nación. En la publicación, Bala Sulam se dirigió a la nación en un único mensaje, que era: debemos unirnos. Desgraciadamente, todos aquellos que se oponían a la diseminación de la Kabbalah acudieron a las autoridades del mandato británico, porque en aquel tiempo la zona de Israel estaba bajo el mandato de los británicos. Así que fueron y lo acusaron, y aparte hicieron correr rumores para que cerraran el periódico. Así pues, con una sola edición, el primer periódico que intentó difundir la unidad, los lazos de unión y el amor del hombre fue descontinuado. Sin embargo, Bala Sulam no se desanimó con estos intentos de poner freno a su deseo de compartir la sabiduría de la Kabbalah. Estaba decidido a hacer lo que pudiera para diseminar la sabiduría y empezó a escribir la obra más significativa de su vida, el Sulam, comentario sobre el libro del Zohar. Él le llamó Sulam por lo que ya vimos nosotros en grabaciones anteriores. El Sulam es el método, abiertamente el método para entender el libro del Zohar. Así pues, este Sulam era un comentario sobre el libro del Zohar, donde nos va a significar toda la gama de reglas y leyes que la Kabbalah, o que el estudioso de la Kabbalah, o que el que quiere ir a la espiritualidad, tiene que aprender y revelar en sí mismo para poder finalmente interpretar y hacer su camino más rápido a través del libro del Zohar. Una escalera al cielo. La escena, dice el Rab, transcurre en Tel Aviv, en un destartalado edificio casi en ruinas. Bala Sulam ya tiene cerca de 70 años. Largas horas pasa inclinado sobre una vieja máquina de impresión, organizando las letras con las pocas fuerzas que le restan. El contenido de plomo en las letras ya ha afectado su salud, pero
Él no se desalienta. Por el contrario, su rostro resplandece. Siempre piensa en debo continuar o concluir mi trabajo, porque el destino del mundo entero está comprometido. Se endereza, respira profundamente y continúa con su trabajo. Así, Bala Sulam reúne las pocas fuerzas que le quedan para salir de su lecho de enfermo, haciendo caso omiso a las órdenes del doctor para que descanse y continúa escribiendo. Trabajaba 18 horas al día. Cuando se quedaba dormido, su esposa estiraba los dedos de su mano para sacar el lápiz de su puño ya muy artrítico y cerrado. Puesto que no podía contratar a un tipógrafo, Bala Sulam hacía la composición tipográfica él mismo. Colocaba cada letra en su lugar, preparando el libro del Zohar para su impresión. Quien sabe lo que el proceso de impresión de principios del siglo, de la primera mitad del siglo XX, sabe que ese proceso pues no es de una sola persona y que es un proceso muy detallado y muy complejo, además de muy cansado. Bala Sulam lo hacía solo. El rabino Yehuda Shah completó su tarea. Nos legó el Sulam, que es el comentario sobre el libro del Zohar, así como el estudio de las 10 Sefirot, que es un estudio completo de las obras del Ari. Preparó el camino para que nosotros encontráramos la felicidad, la integridad y la eternidad. Todo lo que necesitamos hacer es seguir este camino y subir por la escalera espiritual que Él colocó. Una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, como dice en Génesis 28:12. Me parece de gran importancia que se dé cumplimiento a los esfuerzos del Rabbi Ashlag. Siempre he lamentado la falta de una traducción al hebreo de El Zohar. En realidad, es cierto que el Instituto Bialik publicó una traducción parcial, pero sería conveniente que este libro llegara a las manos del lector hebreo, que no entiende el arameo completamente. Este gran libro ocupa un sitio muy importante en la vida espiritual de nuestro pueblo. Esto lo decía Ben Gurión en sus archivos, en su correspondencia del 6 de enero de 1960. Quiero decirles que las traducciones del Zohar del arameo al hebreo las ha realizado el doctor Michael Lightman a través de su trabajo de más de 20 años en esta sabiduría. Bueno, este fue, así a grandes rasgos, lo que podríamos hablar de el Bala Sulam. El punto número 4, o el capítulo 4 de este texto, o de esta parte de este texto, se refiere al Rabbi Baruch Shalom Halevi Ashlag, que le decían el Rabash, hijo del Bala Sulam. Vamos a ver cómo lo sintetiza el Rab Lightman aquí. Dice así: el Rabbi
Baruch Shalom Halevi Ashlag, el Rabash, hijo y sucesor del Rabbi Yehuda Leib Halevi Ashlag, es decir, el Bala Sulam, a pesar de su alto nivel espiritual, fue un hombre humilde y pasó su tiempo estudiando y escribiendo. Es difícil encontrar palabras para describir al menos una fracción de su enorme contribución a nuestra generación y a las futuras, dice el Rab Lightman. El linaje dorado. En muchos sentidos, Rabash fue el último de un linaje dorado, el eslabón final de la cadena de los más grandes cabalistas. Esta, dice el Rab Lightman, comenzó con Abraham el patriarca y se acabó con el Rabbi Yehuda Ashlag y su hijo, el Rabash. El papel del Rabash es quizás el más significativo para nosotros, ya que nos conecta con todos aquellos grandes cabalistas, con sus trabajos. Él adaptó el método de la Kabbalah para nuestra generación. El Rabash fue el maestro directo del Dr. Michael Lightman. Sigo leyendo. Aunque estaba en la cúspide de la escalera espiritual, Rabash se mantuvo muy bien conectado con la gente, que solo quería saber si existía algo más elevado de lo que este mundo podía ofrecer. Debido a su alto nivel espiritual, comprendió por qué aquellos de nosotros que han estado viviendo hacia el final del siglo XX necesitamos descubrir el secreto de la vida. Pudo adaptar la sabiduría de la Kabbalah en un lenguaje fácil, directo y muy apropiado a nuestra generación. Haciendo esto, nos introdujo en un mundo eterno y fascinante y pavimentó el camino más seguro a través del cual podemos llegar allí. Y creo que el Rab no exagera al decir esto. Dejando el hogar. Cuando Baruch Ashlag tenía 13 años, su padre, el Bala Sulam o el Yehuda Ashlag, decidió que llegó el momento de abandonar Polonia y dirigirse hacia Israel. Bala Sulam esperaba encontrar más cabalistas en Israel que se unieran a él para diseminar la Kabbalah, por lo que en 1921 dejó Varsovia, Polonia, y se trasladó a Jerusalén. En Israel, que era la Palestina en aquella época, el Rabash fue ordenado como rabino por el Rabbi Abraham Isaac HaKohen Kook, el gran rabino de Israel, el rabino Kook, y por el rabino Haim Sonnenfeld, el gran rabino de Jerusalén y líder espiritual y político de la comunidad ortodoxa de aquella tierra de Israel. Rabash tenía solamente 17 años cuando fue ordenado como rabino.
discípulo de su padre. El Rabash, dice el Rab Lightman, sintió el deseo de descubrir el secreto de la vida desde muy joven y lo trató de descubrir con determinación. Su único deseo era llegar a ser estudiante de su padre, el más grande cabalista de la generación. Él quería seguir los pasos de su padre y profundizar en el estudio de la Cábala. Sabía que nada, excepto la Cábala, llenaría el deseo que ardía en su corazón. Ciertamente, una vez que Rabash demostró que sus intenciones eran sinceras, pues Bala Sulam lo aceptó en el grupo de estudiantes. Para asistir a las clases de su padre, el Rabash tenía que caminar varios kilómetros cada noche, desde la vieja ciudad de Jerusalén hasta la casa de su padre en el barrio Givat Shaul. En su camino, él tenía que pasar a escondidas a través de las barreras de las fuerzas militares británicas, que en aquel tiempo formaban parte del mandato británico. Estamos hablando de 1922 a 1948, más o menos. En el 47 se crea el país de Israel. Bueno, este mandato británico tenía fuerzas militares y el Rabash tenía que estar pasando a escondidas a estos mandos militares que gobernaban en Israel. A pesar de las duras condiciones en que se hallaba Jerusalén a principios de 1930, el Baruch HaShlag tenía un fuerte deseo por seguir el camino de su padre y nunca faltó a ninguna clase ni evento que éste impartiera. Permaneció unido al lado de su padre, acompañándole en todos sus viajes, tomando todos sus apuntes y sirviéndole de cualquier forma posible. Con el tiempo, Baruch llegó a ser el estudiante más cercano de Bala Sulam y comenzó a estudiar de forma aparte con él. Así pues, su padre le enseñó el estudio de las 10 Sefirot y el libro del Zohar. Respondió las preguntas que le formulaba y le preparó para el papel que estaba a punto de emprender, que era diseminar la sabiduría de la Kabbalah a las masas con el lenguaje más claro y más adecuado para nuestros tiempos. Shamati. Rabash, el estudiante aplicado, escribió todo lo que había escuchado de su padre en un cuaderno llamado Shamati, que en español significa yo escuché. Reunió miles de notas documentando las explicaciones de su papá, del Bala Sulam, sobre el trabajo espiritual de una persona. Este libro es verdaderamente una obra maestra de espiritualidad. Lo vamos a leer y vamos a entender y revelar muchas cosas si es que logran revelar los estudiantes este libro, que es aparte de
ser muy profundo requiere de muchos años de esfuerzos espirituales particulares de cada estudiante. Bueno, en él se reunieron miles de notas documentando, les decía, las explicaciones de Bala Sulam sobre el trabajo espiritual de una persona. En su lecho de muerte, Rabash legó el cuaderno a su estudiante y asistente personal, el Rab Michael Lightman. Rab significa maestro, que no es rabino. Rabino es una carrera que hacen dentro de la religión judía para ser el sacerdote de la religión judía. Rab es maestro. En su lecho de muerte, repito, el Rabash legó el cuaderno a su estudiante y asistente personal, el Rab Michael Lyman, quien más tarde lo publicó como un libro titulado de igual forma y al cual todos los estudiantes del Dr. Lightman tenemos acceso a ese libro. Y créanmelo, no es exageración, es maravilloso la cantidad de pistas que te da para tu trabajo espiritual particular. Bueno, sigo leyendo. Por más de 30 años, el Rabash fue el estudiante y asistente personal de su padre, de quien durante todo ese periodo absorbió las enseñanzas y su espíritu de amor hacia la nación de Israel y el mundo entero. Llegó a entender que solo alcanzaremos la completa redención si diseminamos la sabiduría de la Kabbalah en la nación y en el mundo entero. Y permítanme repetir esto, porque a los estudiantes de Kabbalah les cuesta mucho, pero mucho trabajo poder entender, captar y alcanzar esto último. Llegó a entender que solo alcanzaremos la completa redención si diseminamos la sabiduría de la Kabbalah en la nación, es decir, en los de Israel, en los que estudian directo a Él y en el mundo entero en general. Años más tarde, los estudiantes del Rabash afirmaron que este espíritu había sido su, entre comillas, sello distintivo, su característica principal, así como la característica principal de su papá era tiempo de actuar. En el Rabash, la característica principal de sus enseñanzas, amén de muy profundas y claramente explicadas, era su sello distintivo, el de la difusión de la sabiduría de la Kabbalah. Y eso fue su sello característico durante toda su vida. Y ese fue el mensaje esencial que había legado a sus estudiantes. Un estudiante de Kabbalah profundo y de alta jerarquía espiritual sabe perfectamente bien la importancia que tiene la diseminación. Ya hablaremos de eso en alguna vez, en algún tiempo. Adelante, si seguimos juntos. Bueno, conectando con el mundo e incluso aislado de él. Como su padre antes, dice el Rab Lightman, Rabash no quería ser ensalzado como cabalista. Él rechazó cargos oficiales que le fueron ofrecidos. En lugar de ser reverenciado y ser líder de muchos, Rabash dedicó la totalidad de su tiempo y esfuerzos
al trabajo interno y a preparar a estudiantes de Kabbalah. Ellos diseminarían la sabiduría de la Kabbalah y continuarían por el camino de el Bala Sulam con sinceridad. Internamente, dice el Rav Lightman, el Rabash estaba conectado con el mundo entero. Externamente, sin embargo, era un hombre apartado. Su viuda, Feiga Ashlag, dice que, cito, ni siquiera nuestros vecinos sabían que él estaba enseñando la sabiduría de lo oculto. Pero a pesar de su modestia, aquellos que realmente buscaban encontraron su camino junto al Rabash. Su principal estudiante y asistente, el Rav Michael Lightman, autor de este libro, dice que entre quienes se acercaban a él estaban renombrados rabinos que discretamente iban a la casa del Rabash para estudiar la sabiduría de la Kabbalah. En su trabajo con nuevos estudiantes, el Rabash desarrolló su método único y contemporáneo. Escribió artículos semanales en los que describió en palabras sencillas cada fase del trabajo interno de una persona a través del camino de la espiritualidad. En ese sentido, él nos confió un verdadero tesoro, un método completo y probado que puede hacer que cada persona logre percibir el mundo espiritual. Estos artículos semanales fueron agrupados y recopilados dentro de una serie de libros llamados Lavei Hasulam, que son peldaños de la escalera. Así pues, dice el Rav, Rabash dejó tras de sí muchos grupos de estudiantes en Israel y en más lugares del mundo. Estos grupos continúan estudiando sus libros y los del Bala Sulam. No nada más está el Rav Lightman aquí. Hay gente que preparó el Rabash, pero que son grupos muy herméticos y gente muy discreta que ni siquiera sale a la luz. No así el caso de su estudiante más cercano, que era el Rav Lightman, que sale al público a diseminar, y hoy lo tenemos aquí. Bueno, estos grupos continúan estudiando con sus libros y los del Bala Sulam, y existen, y me consta. Bueno, el Rabash tuvo éxito en donde otros no lo tuvieron, al presentarnos la mejor manera de descubrir el aspecto más profundo de la realidad, el mundo superior. El Rabbi Yehuda Ashlag, el Bala Sulam, en su introducción al libro del Árbol de la Vida, dice al respecto, solo a través de la diseminación de la sabiduría de la Kabbalah a las masas, obtendremos la completa redención. Y entramos a lo que significa Benei Baruch o Benei Baruch, que es el organismo de estudio de la Kabbalah que inaugura el Dr. Lightman. Dice así:
Después del fallecimiento del Rabash en 1991, su principal estudiante y asistente personal, el Rav Michael Lightman, estableció un grupo de cabalistas que denominó Bnei Baruch, que significa hijos de Baruch. El objetivo del grupo es continuar por el camino del Rabash y diseminar su método a las masas. Bnei Baruch, dice el Rav Lightman, ahora se ha convertido en un movimiento internacional con cientos de miles de estudiantes en Israel y en todo el mundo. Estos estudiantes estudian Kabbalah de fuentes auténticas y diseminan de forma gratuita todo lo que es la sabiduría de la Kabbalah a quien quiera aprenderla. El Rabbi Baruch Shalom Halevi Ashlag fue único. Fue un cabalista oculto cuya vocación fue educar a una nueva generación de cabalistas, creando un nuevo método espiritual que fuera apropiado para estudiantes contemporáneos, para estudiantes de esta generación, de esta realidad material y de este mundo en este periodo. Estaba convencido de que si podía adoptar el método de la Cábala a nuestra época, sería mayor su contribución a la humanidad. Así pues, el Rabbi Ashlag quería promover un futuro más brillante para todo el mundo y tuvo éxito. Sí, tuvo éxito. Todo lo que necesitamos hacer es usar este método seguro que él desarrolló. Cuando lo hagamos, seremos recompensados con la revelación de la completa, verdadera y eterna realidad descubierta por cada cabalista a través de las generaciones. Bueno, con esto terminamos ya prácticamente todo lo que podría ser una síntesis de la biografía de estos cabalistas que para nosotros, los que estudiamos actualmente Kabbalah, son vitales y críticos en su importancia. La siguiente y última parte es la raíz espiritual de las festividades. Y miren ustedes esto. Para hablar de la raíz espiritual de las festividades, necesitamos entender que no estamos hablando de la religión judía. No. Si la religión judía toma estas festividades y hace sus fiestas y demás, está bien. Las va a seguir haciendo y no hay problema. Pero la espiritualidad marcada en festividades es un punto muy importante que debemos de conocer en nuestro trabajo espiritual. Porque la raíz espiritual de las festividades son, digamos, nodos, son una llegada a un estado espiritual y de ahí parte otro estado espiritual. Entonces, estas festividades tienen un sistema y están completamente unidas y nos quieren decir algo respecto a nuestro camino espiritual. Este es el asunto más importante de nuestro trabajo espiritual. No el que vayamos a la religión judía y ahí celebremos. Esto lo dejamos para
los que les interesa la religión judía. Para los que estamos haciendo trabajo espiritual interno en la sabiduría de la Kabbalah, nos afecta solamente la composición, la raíz espiritual del por qué se están desarrollando estas festividades en esta realidad, nada más. Y de ahí partimos y seguimos con nuestro trabajo interno espiritual. Esto finalmente lo vamos a leer en una próxima grabación y después de esto, el libro nos lleva a unos apéndices. Ya los apéndices son cuestiones que el lector deberá de reunir por su parte. Nosotros llegamos hasta esto, así que en la próxima grabación vamos a leer algo sobre la raíz espiritual de dichas festividades y con esto terminaremos este enorme y muy profundo, pero también muy básico libro para todos los que comenzamos en el interés de la sabiduría de la Kabbalah. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez.